te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11. Y vamos a ver hoy, vamos a responder a la pregunta: ¿está usted juzgando el pecado de otros? Entonces, hoy vamos a hablar del pecado del adulterio. El adulterio se define como la relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. La pregunta que hoy vamos a hacer es ¿usted un pecador? ¿Cuáles son las características del pecador? Y cómo poner a prueba o cómo ponernos a cuentas con Jesucristo frente a nuestros pecados más bien. Para ello entonces vamos a utilizar el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 11, que dicen: Al amanecer fue otra vez al templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles, y los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso de pie y les dijo: El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo, y al escuchar esto se empezaron a ir de uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Jesús se acercó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: Nadie, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Jesús estaba enseñando, pero como siempre, no todos van, los que van o se inscriben en un curso, pues van a estudiar o van a aprender. Y hay personas que van a un lugar, pero realmente su corazón no tiene un espíritu de aprendizaje, ¿sí? Y eso fue justamente lo que ocurrió en esa mañana. Estaban estudiando la palabra y llegaron los maestros de la ley y los fariseos, no para aprender, sino como el texto lo dice. Ellos le decían esto para ponerlo a prueba y buscaban algo de qué acusarlo. Realmente hay muchas personas que hoy en día van a buscar a la iglesia cómo justificar sus acciones. No van a buscar de Dios. Cómo juzgar a la iglesia y decir que por eso no van a volver. Ellos saben que la iglesia no es perfecta, porque la iglesia, ¿qué es? Un conjunto de pecadores que creen fielmente que Jesús murió por ellos y pone sus ojos no en sus obras, sino en Dios. Pero realmente todas las personas que van a una iglesia o que forman parte de la iglesia, para poder formar parte de esa iglesia deben reconocer que Cristo murió por sus pecados, es decir, se reconocen como pecadores. Y entonces, pero les pueden mentir a los hombres, justificar sus acciones, pero ¿quién le va a mentir a Dios? ¿Quién conoce Jesús? ¿Quién más no va a conocer todo de nosotros si no es Jesús? Y eso fue justamente lo que pasó. Llegaron los fariseos con una mujer sorprendida en adulterio, y dice acá: los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice. ¿Acaso para que haya adulterio no deben estar dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer. De hecho, ellos ya habían juzgado al dejar ir al hombre. ¿Qué decía la ley? ¿Qué decían ellos como expertos maestros y fariseos?
De hecho, ellos ya traían la sentencia ante Jesús cuando dijeron: Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto, porque esto lo decía la ley. Veamos pues, solo la mujer. ¿Por qué solamente llevaron a la mujer? ¿Será que las mujeres deben ser condenadas con mayor severidad por ser mujeres? En Levítico capítulo 20, versículo 10, nos saca de ese vacío. Dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Los dos, no uno solo. Entonces, porque si ellos lo escogieron en el acto mismo del adulterio, no aparece el hombre con el que estaba la mujer? Supongo porque nos falta juzgar con la justicia de acuerdo con la palabra. Y eso es algo muy común en los hombres, ¿no? Juzgamos de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Así que Jesús les dijo: dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. Y esa es la manera correcta en que nosotros debemos juzgar el pecado. Así que si trata de juzgar, debe de ser de una manera objetiva, cosa que en el caso de la mujer adúltera no fue nada objetiva. Cuando tenemos una actitud como estos maestros o fariseos, perdemos la visión de Dios para nosotros. Ellos le decían esto para ponerlo a prueba y buscaban algo de que acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Cuando Él se levanta, está mostrando autoridad. A veces necesitamos ponernos de pie, o sobre nuestros pies más bien, y hablar con la autoridad de la palabra. Entonces, ¿cuán difícil es justificarnos ante una respuesta como les acaba de dar Jesús, no? Hoy en día las personas piensan que al llegar a la iglesia van a encontrar a personas perfectas y ante la mínima equivocación del pastor o el siervo se van. Se pasean de iglesia buscando cómo sorprender y juzgar a sus hermanos y no están dándose cuenta que están juzgando a Cristo. Sacan cualquier pretexto para no volver, esperan que los demás los soporten a ellos, pero ellos no quieren soportar a nadie. Así que como los maestros o los fariseos que buscaban de qué acusar a Jesús, pero observemos lo que dice Lucas: no juzgue a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a los demás y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Denle a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Así que Jesús les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Es decir, que Jesús está diciendo que solo podrían juzgar a la mujer adúltera el que no hubiese cometido pecado. Así que, estimado oyente, si usted está juzgando hoy a alguien por cometer un pecado, sepa de antemano que lo más probable es que usted está haciendo mal, por lo que a continuación vamos a estudiar. El texto dice a continuación: al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Y Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Fíjese que primero se fueron los más viejos, es decir, los que tenían más pecados, ¿no? Pero al final se fueron todos, aún los jóvenes, porque también habían pecado. Hay personas que creen que no son pecadores. Dicen: yo no le hago mal a nadie. Vaya, y lo dicen con un poder de convencimiento que hasta ellos mismos se lo creen. Yo no le hago mal a nadie, yo no peco. Porque no se dan cuenta que uno de manera reiterativa peca. Lo que pasa es que no es tan consciente hasta que comience a leer la Biblia de los pecados que a diario cometemos. Entonces en Eclesiastés 7:20 nos recuerda y dice: no hay ningún ser humano perfecto ni que no haya pecado. Si cree que eso es solo en el Antiguo Testamento, en Romanos 3:10 vuelve y no lo repite. Dice Romanos 3:10: pues como está escrito, no hay justo ni aún uno. Recuerde que Romanos es un libro escrito para nacidos de nuevo en la iglesia, ¿sí? Jesús estaba sentado escribiendo y miró a la mujer
Y sabe, Jesús no buscaba enseñorearse de ella, sino hacer que ella cambiara. Por eso se puso de pie para decirle: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: no, nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Jesús está esperando a que todos tengamos un arrepentimiento genuino y dejemos de pecar. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. La Biblia dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Es lo mismo que le dice a la mujer adúltera, yo tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Eso es lo que hoy nos dice Dios. No peque más, cambie. No espere a que cambien los demás. Demos el ejemplo, perdonemos, soportémonos unos a otros como lo dice la Biblia y no juzguemos para no ser juzgados. Hoy vamos a hacer un compromiso con Dios de cambiar, de ser como Jesús. No esperar a que los otros lo hagan por mí, como dice en Isaías 55, versículo 6 y 7. Dice: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras esté cerca. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonarlos. Como dice la primera carta de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decirle a Dios que Él es un mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Entonces, hoy lo invito, Señor, a usted, amigo, a que usted reconozca primero que todos somos pecadores, igual que esa mujer adúltera, a quien Cristo le dijo: vete y no peques más. Y eso es lo que desea de nosotros: vete y no te peques más, o sea, que tengamos esa paz, ¿sí? De pensar que los demás son igual de pecadores que nosotros, pero al mismo tiempo queremos el perdón a los demás. Señor, reconocemos en este día que somos pecadores, que el ser pecadores hace que no podamos juzgar a nadie, sino que solo tú, Señor, podrías a nosotros juzgarnos. Reconocemos que solamente tú tienes ese derecho, Padre. Ayúdanos, bendícenos en esta mañana y danos esa sabiduría para perdonar a los que nos ofenden y para caminar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.